El lunes 30 de octubre de 1340 tuvo lugar en Tarifa uno de los acontecimientos más trascendentales de su historia y, sin duda, uno de los sucesos más decisivos en la historia de España, la Batalla del Salado. Este episodio es conocido también como la Batalla de los Cuatro Reyes o la Batalla de Tarifa en las crónicas musulmanas. En las inmediaciones del riachuelo del Salado, a las afueras de Tarifa, se enfrentaron los reyes de Castilla y Portugal contra los reyes musulmanes de Marruecos y Granada. La victoria cristiana fue absoluta y frenó el intento de los benimerines africanos, que meses antes habían desembarcado en Guadalmasí, de iniciar una nueva conquista de la península. Conocemos con notable precisión los antecedentes y el desarrollo de aquella batalla gracias a la crónica del rey Alfonso XI, así como a las crónicas musulmanas y a otros documentos de la época que nos transmiten hasta los más pequeños detalles de aquel decisivo enfrentamiento. Desde hacía unos 70 años, los benimerines africanos habían realizado numerosas incursiones en la península con el objetivo de obtener botín. Incluso lograron establecer un pequeño reino que incluía Tarifa, Algeciras, Gibraltar, Estepona y varias poblaciones del interior hasta llegar a Ronda. Tarifa fue conquistada por Sancho IV en 1222, pero el resto de aquellos territorios permaneció en manos de los marroquíes. En los años previos a la batalla del Salado, el reino benimerín se había consolidado en el norte de África, dominando amplias zonas de las actuales Marruecos y Argelia. Y como había ocurrido en otras épocas, la formación de un poderoso imperio en la región despertó el interés de expandirse hacia la península ibérica. Así fue como Abul Hasán, sultán del imperio benimerín, desembarcó con un gran ejército en la ensenada de Guadalmasí, decidido esta vez a iniciar una verdadera conquista territorial y no una simple razzia como en ocasiones anteriores. Los musulmanes debatieron si avanzar de inmediato hacia Sevilla, pero el sultán sostuvo que no podían dejar poblaciones cristianas en la retaguardia. Por ello, el primer objetivo fue conquistar Tarifa, que tras el desembarco fue sitiada. Sin embargo, los cristianos, prevenidos y bien abastecidos, resistieron durante 3 meses la presión enemiga sin grandes dificultades. Mientras tanto, el rey castellano Alfonso XI buscaba apoyos para el inevitable enfrentamiento con los marroquíes. Se le planteó el dilema de abandonar Tarifa y presentar batalla cerca de Sevilla, en una posición militarmente más favorable. Pero finalmente decidió defender Tarifa, convencido de que no podía permitir que una plaza de tanta importancia cayera en manos de los benimerines. La víspera de la batalla llegó a Tarifa el rey Alfonso XI, acompañado de los principales nobles de Castilla. También acudió Alfonso IV de Portugal con un pequeño ejército. En las batallas medievales se solía fijar una línea de separación entre los ejércitos contendientes y en esta ocasión se eligió el riachuelo del Salado. A la mañana siguiente, ambos bandos se dispusieron en orden de combate. La vanguardia cristiana estaba encabezada por destacados nobles como don Juan Núñez de Lara y don Juan Manuel. Tras ello se situó el rey, acompañado por Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo y primado de España. A los lados se desplegaron las costaneras, mientras que en la retaguardia se encontraba el resto de la fuerza. Como señalé antes, conocemos con detalle el desarrollo de la batalla y la identidad de muchos de sus protagonistas, pero ahora, y con la idea de resumir, quisiera destacar un hecho decisivo la noche anterior a la batalla. Siguiendo el consejo de don Juan Manuel, un grupo numeroso de soldados cristianos logró atravesar las líneas musulmanas y entrar en Tarifa. La maniobra fue advertida por la guardia enemiga, pero no se atrevieron a comunicarlo al sultán por miedo a su castigo. La batalla comenzó, no como a veces muestran los cuadros o el cine con choques desordenados, sino de manera metódica y con orden, con ataques sucesivos de uno y otro bando. Las tácticas de ambos ejércitos eran muy distintas. Los cristianos basaban su fuerza en la caballería pesada, grandes caballos, más lentos pero resistentes, montados por caballeros protegidos con cota de malla, al igual que sus monturas. Su arma principal era la lanza, de unos 3 metros de longitud. Por el contrario, los musulmanes preferían la caballería ligera, caballos más pequeños y veloces, montados a la jineta y armados con azagaya, una especie de jabalina que lanzaban en plena carrera. En el fragor de la batalla, los soldados cristianos que se encontraban dentro de Tarifa salieron para atacar por la retaguardia benimerín. Para hacer frente a esta ofensiva, parte de las tropas musulmanas tuvo que girar 180 grados. Los combatientes musulmanes que estaban en primera línea, al ver que las banderas de sus retaguardias se volvían, interpretaron que se trataba de una huida. El pánico
se propagó rápidamente y acabó contagiando a todo el ejército musulmán. Conviene recordar que los ejércitos medievales no tenían disciplina de retirada. Cuando se sentían vencidos, huían en desbandada, cada soldado intentando salvar su vida. Eso fue lo que ocurrió en Tarifa. Esta fase final de una batalla se conocía como el alcance, momento en el que el ejército vencedor, todavía organizado, perseguía y daba muerte a los fugitivos. Así se produjo en Tarifa una matanza de enormes proporciones. Un hecho trágico ensombreció aquella jornada. El sultán había traído consigo a sus esposas e hijos pequeños que permanecían en el campamento, probablemente situado en el puerto de Casalla, camino de Algeciras. Algunos soldados cristianos, en su afán de saquear la riqueza que había traído el sultán, irrumpieron en el campamento y asesinaron a la familia real. Este acto, innecesario y cruel, entristeció profundamente al rey castellano, que vio empañado con ello la gran victoria. Los musulmanes huyeron hacia Algeciras, a donde también llegó el sultán, obligado a abandonar en el campo de batalla todas sus pertenencias. Apenas alcanzó la ciudad, Abul Hasán partió de inmediato hacia Marruecos, temeroso de que la noticia de la derrota provocara un levantamiento contra su trono. La victoria en la batalla de Tarifa no supuso nuevas conquistas territoriales, pero tuvo una consecuencia decisiva: evitó que la península volviera a ser sometida por los musulmanes. Además, marcó el inicio del declive del poder beníbení en la zona del estrecho. 2 años más tarde, los cristianos tuvieron otra victoria en la batalla naval de Guadalmesí, y en 1344 Alfonso XI consiguió conquistar Algeciras. Con ello se puso fin a la llamada Batalla del Estrecho, que cerró definitivamente el paso a nuevas invasiones procedentes de Marruecos. En otro vídeo comentaré otras noticias de la Batalla del Salado, que fue celebrada en todos los reinos peninsulares y muy especialmente por el Papa Benedicto XII, residente en Aviñón. Tal fue la importancia de la Batalla del Salado, que muchas iglesias de Portugal y España estuvieron conmemorando el 30 de octubre hasta fecha bien cercana. Tradicionalmente fue celebración en la iglesia de San Mateo de Tarifa hasta los años 50 del siglo pasado.